Muy buenos días, mis hermanos en Cristo, Congregación Nueva de Valdés. Que el Señor los bendiga mucho en esta mañana. Queremos compartir con ustedes algunas palabras de ánimo. Queremos usar este medio que el Señor ha dispuesto para que podamos hacer extensiva la palabra a toda criatura. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que sean sus palabras las que hablen verdaderamente. Eh, quiero compartir con ustedes una presentación. Eh, tenemos, tenemos la oportunidad ahora de escuchar de su palabra, tener verdaderamente su voluntad en nuestras vidas. Y aquí hay un título: Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Vamos a ir recordando estas palabras donde están puestas. Es en Amós, capítulo 4, versículos 6 al 12. Voy a leer la palabra inmediatamente. Dice: Os hice estar a diente limpio en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la parte sobre la cual no llovió se secó. Y venían dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se saciaban. Con todo, no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra nosotros mortandad, tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos, e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Y vuelve a repetir la palabra: mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como un tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Estas palabras son de Amós capítulo 4, versículos 6 al 12. El pueblo de Israel siempre, siempre, hermanos, ha estado eh, como ejemplo para nosotros en muchos aspectos, pero también como ejemplos para que nosotros tengamos esa advertencia que Dios le hacía mediante estos profetas al pueblo. El pueblo, una vez que ya ocupó los territorios de Canaán, dejó de alabar al Señor. Es como lo que está ocurriendo ahora. Muy pocas iglesias están llevando la palabra. Hay muy poca gente que está siguiendo al Señor. Entonces, estas cosas que pasan nos hacen meditar, nos hacen estar en familia, nos hacen compartir, pero también nos hacen meditar. Tiene que servir esto de alguna forma para podernos ayudar. Estamos siendo afectados, estamos todos probablemente preocupados. Los casos del virus, coronavirus en Santiago, en Chile y en el mundo. En Italia es una catástrofe, ya no existen médicos que puedan estar tratando tantos enfermos. El virus, en definitiva, es un pequeño ser que tiene un poder tan grande de podernos poner en nuestras casas, estar asustados y tener mucho miedo. Ese miedo tiene que transformarse en una cosa positiva para nosotros, tener la confianza en el Señor. El virus, ahí está en una foto de microscopio. ¿Por qué se llama corona? Por todos los tentáculos, por así decirlo, que tiene. Y ese pequeño ser es el que se entra en nuestro organismo y trata de alojarse y reproducirse. Y eso, como nuestro organismo lo rechaza, provoca también todas estas serios problemas de respiración. En el mundo, ahí ven un mapa, tanto Asia, Europa,
la misma América está totalmente eh, contagiada. Y esto a través de las comunicaciones, todo hoy día es muy rápido. Los aviones fueron el medio por el cual cada país estuvo recibiendo el virus desde un solo país que era Asia, desde China. Entonces nos damos cuenta que estamos interconectados y muy rápido, en pocos días todo el mundo fue afectado. Pero ahí está esa palabra de nuestro Señor. ¿Tenemos dudas del poder de Dios y el control sobre su obra? ¿Pensamos que Él no tiene control sobre esto? ¿Pensamos que a lo mejor se le pasó, se descuidó y estaba controlando y alguien tomó el control y el virus pasó? No, hermanos. Él tiene el poder sobre toda su obra. Como dice Salmos 135:6, todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Job 37 dice, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos, porque la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna y a los aguaceros torrenciales, y así retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra, otras por misericordia las hará vivir. Se dan cuenta, hermanos, que cuando hay estas catástrofes, hay estos momentos en donde estamos siendo azotados por algo de la naturaleza o nos está afectando algo como ahora. eh, Hace mucho tiempo que es una pandemia tan grande, tan peligrosa, no había afectado a tanta gente. Nos unimos cuando hay terremotos y desastres naturales. La gente incrédula es el momento en el cual se acerca a la iglesia. Nos damos cuenta cuando sucedió el terremoto, ¿se acuerdan ustedes, hermanos? Se llenó la iglesia. Los hermanos que estaban alejados fueron a la iglesia de nuevo. Mucha gente que había dejado de participar y mucha gente que no creía se acercó a la iglesia. ¿Por qué? Porque no nos acordamos de Él cuando estamos en buenas condiciones, cuando estamos sanos, no acordamos de Él cuando estamos enfermos, no acordamos de Él cuando estamos sin trabajo, pero no nos acordamos cuando el Señor nos provee todo. Nos acordamos de Él cuando ya entramos a la universidad y le pedimos al principio que Él nos ayudara. Ya no nos acordamos de Él cuando tenemos todo, hemos recibido todo y estamos saciados de todo. Cuando nos falta algo es cuando nos acordamos de Dios. Y esto afecta a todo el mundo, a creyentes y ateos. Mateo capítulo 5, versículo 45 dice, Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto, hermano, no le está afectando solamente a un grupo de personas, nos está afectando a todos, seamos creyentes o no. Los no creyentes también está pasando, como decía el versículo, estamos siendo azotados tanto justos como injustos. Entonces, ¿cuál es la ventaja que tenemos como cristianos? El Señor nos da cierto tiempo ahora para meditar sobre su palabra. En primer lugar, debemos considerar a nuestro Padre, a nuestro Señor, en los tiempos difíciles. Hoy día el Señor está llamando, así como llamó a su pueblo de Israel en aquel tiempo, está llamando Dios a muchas personas que tienen su corazón duro. Este es el llamado en tiempos difíciles. Ahí puse una imagen de un terremoto, como catástrofe, inundaciones, ahora una foto reciente. Si ustedes ven ahí, hay hombres que están siendo eh, fumigando al lado izquierdo de esos hombres. Hay camas donde están muertos algunas personas, pero están fumigando para poder matar este virus, ¿cierto? Pero el Señor dice, os hice estar diente limpio en todas vuestras ciudades. Diente limpio se refiere a estar con hambre, nada para poderse echar en la boca y tener verdaderamente algo que comer. Y hubo falta de pan en vuestros pueblos, mas no volvisteis a mí, dice Jehová.
También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega. Os herí con viento solano y con oruga. La langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas, y vuestros higuerales y vuestros olivares. Pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Envié contra vosotros mortandad tal como en Egipto. Maté a espada a vuestros jóvenes con cautiverio de vuestros caballos e hice subir el hedor de vuestros campamentos hasta vuestras narices. Mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Os transformé como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Eh, Israel, al arrepentimiento a través de las dificultades, ya que nuestros pecados son los que nos alejan de Dios y nos arrastran hasta nuestra propia ruina. Aquí vemos como Dios había provocado hambrunas, sequías, pestilencias, plagas, otras calamidades, pero ni con todas ellas Israel se arrepintió. Es importante que nosotros no cometamos los mismos errores, ya que en ocasiones nos podemos ver en situaciones difíciles y no ser capaces de reconocer la necesidad que tenemos de volvernos a Dios. En su palabra estamos encontrando la historia de Faraón, que no quiso libertar a Israel de la esclavitud y por eso Dios se lo manifestó a él con toda la clase de señales. Acuérdense, plagas, pero esto no lo hacía doblegar. Y si no, pedía misericordia a Moisés para que orara y se dejara. Pero como no logró arrepentirse, ese faraón, su corazón aún más, que su misma maldad muriese, y ya que al final tanto faraón como su ejército fueron ahogados en el Mar Rojo. ¿Cuántas personas somos como faraón o como israelitas del tiempo del profeta Amós, a los cuales Dios llama en medio de la dificultad, pero no atienden su llamado y persisten en sus pecados, los cuales los están destruyendo? Así vemos hoy personas destruidas por las idolatrías, por drogas, por vicio, por adulterio, por fornicación. Pero en vez de arrepentirse, hermanos, sigue de la misma forma y siguen de esta misma forma hasta morir en sus pecados. Al final, hermanos, hay dos caminos. Tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros con el Señor. O seguimos en pecado o buscamos el arrepentimiento. Eso es lo que hay que transmitirle, hermanos, a quien, el que usted quiera traspasarle el evangelio, darle las buenas nuevas. Hay dos formas, no hay una intermedia: seguir en pecado o buscar el arrepentimiento. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, hermanos. Nos damos cuenta que muchas veces no estamos escuchando la voz del Señor y estamos preocupados de nuestras propias rutinas, de lo que el Señor muchas veces nos está indicando, que nos está tratando con nosotros y nos está llamando. Llama también a otro pueblo. En el punto 2, más no os volvisteis a mí, llamado de Dios en tiempo de abundancia. Cuando los países, cuando las naciones, cuando las familias, cuando los amigos, estamos alegres, estamos pasándolo bien y estamos en fiesta. Hay mucha abundancia de alimento, como bien se dice ahí, pero no, cuando estamos en estas buenas condiciones nos acordamos del Señor. El Señor está llamando también en tiempos de abundancia. Me hace recordar el tiempo de José, que está en la televisión dándose algunas series de él. El Señor permitió que él tuviera sueños para poder ayudar a Faraón en ese tiempo y poder advertir que vendrán tiempos malos, porque había un apogeo del imperio egipcio, pero también estas hambrunas iban a azotar al pueblo egipcio. Pero Dios, el Señor, con todo lo que le hicieron sus hermanos a José, igualmente convirtió eso malo en algo positivo para la familia de José. Ahí nos damos cuenta que cada cosa
como lo que nos está sucediendo ahora, tiene un propósito. Hay un propósito. Probablemente sea el propósito de acercarnos más a Dios, de juntarnos con nuestras familias, de poder trabajar en la palabra, poder ayudarnos mutuamente, animarnos y cuidarnos. Ahí vemos fiesta, mucha alegría, mucho, por así decirlo, abundancia. Muchas veces nos convertimos en glotones. Si nos damos cuenta, encontramos que la mayoría de los israelitas estaban atravesando, por supuesto, dificultades, pero debido a su pecado. Pero había una minoría que ya 2 o 3 ciudades había llovido y contaban con recursos para sobrevivir. Sin embargo, lo que llama la atención es que ni éstas se arrepintieron de su pecado, aun cuando vieron lo que a estas otras ciudades le pasaba. ¿Cuántas personas viven en pecado y tienen abundancia? No necesitan de nada. Muchas veces dicen, yo no tengo necesidad del Señor, lo tengo todo y lo consigo todo. ¿Cuántas personas viven en esa situación? Y otras que atraviesan dificultades, pero ni porque Dios le ha dado todo, no se arrepienten. Al contrario, se confían creyendo que lo que tienen es a consecuencia de sus propios méritos. Tal como la historia del rico y Lázaro, donde vemos el contraste entre la vida de un justo y un injusto, así como será su recompensa en la eternidad. Romanos capítulo 2, versículos 4 al 5 dice, os menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Un día se nos terminará esta vida. Tenemos que estar en paz con el Señor. No sabemos cómo va a terminar esta pandemia. Debemos estar en paz con el Señor, estando en orden. Debemos volver a estar en buena relación. Si no nos arrepentimos de nuestros propios pecados y podemos compartir esta palabra con otros, no estaremos atendiendo el llamado de Dios. Estaremos volviéndonos como los israelitas. Solo estaremos recurriendo a Él cuando estamos en desgracia. Hermanos, sigamos avanzando en esta necesidad de ponernos verdaderamente a disposición del Señor. Tercer punto y último, llamado de Dios a nuestras vidas. Eh, Cuando nosotros, hermanos, eh, recibimos esta palabra del Antiguo Testamento, perdón, tiene algún significado, es para enseñarnos. Jeremías capítulo 35, versículo 15 dice, envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, volveos ahora cada uno de vuestro mal camino y enmendad vuestras obras. Y no vayáis tras dioses, esos dioses, hermanos, dioses con minúsculas, ajenos para servirles. Y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído, ni me oísteis. Una vez vemos Dios insistentemente llamando a Israel al arrepentimiento, pero los israelitas no escucharon. Por ello, perecieron en sus pecados y fueron echados de esos territorios. Era la tierra prometida, pero se volvieron verdaderamente gente injusta. De igual forma, hoy Dios está llamando a mucha gente, a su vecino, a familiares, a compañeros de trabajo, a compañeros de estudio, compañeros de universidad, compañeros de liceo, de colegio. De igual forma, hoy día se llama a través de la predicación del Evangelio. Dios mismo llama porque de lo contrario moriremos, hermanos, moriremos en nuestras maldades. Para finalizar,
Para finalizar, hermanos, quiero, eh, quiero leerles de Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Pero antes queremos hacernos cargo de que verdaderamente lo que hoy día nos atormenta eh, es probablemente un- una vida tan pequeña que tiene este mundo vuelto loco, asustado, temeroso. Esta pequeña vida se introduce en nosotros y puede causar mucho daño, pero tenemos que tener esta fe, esta paciencia, esta verdadera fortaleza para entender que hay una cosa más maravillosa, aunque tengamos que morir. Está destinado cada uno de nosotros a morir. Por lo tanto, si morimos antes o morimos después, este es un designio, tenemos que morir. Pero, ¿cómo animaba Juan en la isla a sus compañeros cristianos? Dice Apocalipsis capítulo 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: Hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Hermanos, que el Señor verdaderamente bendiciendo, nos siga bendiciendo con mucha palabra, nos siga bendiciendo con todo este ánimo, porque verdaderamente el Señor está con nosotros, está con usted, está con mí, está con la congregación de Nueva de Valdés, está con la congregación de Nueva de Valdés y todas las congregaciones de Chile, y está con la iglesia de Cristo en el mundo. Muchas gracias, hermano, y que tengan una excelente mañana de domingo como primer día de la semana. Que el Señor nos bendiga y nos vemos pronto, si Dios así lo permite. Amén.